Hola, hola, mi gente bella. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de enterarse de todo, pero absolutamente todo, lo que está pasando en el mundo del espectáculo turco. Porque hoy tenemos un bombazo. Sí, sí, como lo oyen. Un notición que está sacudiendo los cimientos de la farándula y que estoy segura, los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Esa pareja que nos enamoró a todos con su química en pantalla, que nos hizo creer en el amor verdadero y que, bueno, lamentablemente tomó caminos separados. Pero ojo. Porque parece que la historia no está del todo escrita. Y hoy, tenemos declaraciones explosivas, que podrían cambiarlo todo. Declaraciones que, créanme, están impactando al mundo entero. Prepárense porque este vídeo viene cargado de información, de rumores confirmados, de análisis profundo y por supuesto de mucho salseo. Así que si eres fan de Kerem, fan de Hande o simplemente te encanta el drama de la vida real, este es tu vídeo. Pero antes de empezar quiero recordarles como siempre que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo, porque créanme, siempre tenemos algo jugoso que contarles. Y por supuesto déjenos un like si les gusta el vídeo, porque eso nos ayuda un montón a seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos al grano. Como les decía, hoy vamos a hablar de Kerem y Hande. Y es que después de su ruptura ambos han seguido caminos diferentes, tanto en lo personal como en lo profesional. Hemos visto a Hande triunfando en nuevos proyectos, reinventándose y brillando con luz propia. A Kerem, por su parte, lo hemos visto embarcado en aventuras cinematográficas, explorando nuevos horizontes y demostrando que es mucho más que una cara bonita. Pero a pesar de la distancia física y de los nuevos proyectos, el fantasma de Senkalkam, de Eda y Serkan, de Kerem y Hande siempre ha estado presente. Los fans, nosotros, no hemos dejado de soñar con una reconciliación. Y seamos honestos, ¿quién no se ha preguntado si todavía existe algo entre ellos? Y aquí es donde entran las declaraciones explosivas de Kerem. Hace unos días, durante una entrevista en España, Kerem fue preguntado directamente sobre Hande. Y señoras y señores, su respuesta fue reveladora. Olvidémonos de las respuestas evasivas, de los clichés y de las frases hechas. Kerem fue honesto, fue directo y sobre todo fue muy sentimental. Él reconoció que Hande fue una persona muy importante en su vida, que la admiraba profesionalmente y que guardaba recuerdos muy bonitos de su relación. Habló de la intensidad de su conexión, de cómo se complementaban en el set y de la alegría que sentía al trabajar con ella. No solo destacó su belleza, que es innegable, sino que también resaltó su talento, su profesionalismo y su dedicación al trabajo. Pero lo más impactante no fue eso. Lo más impactante fue cuando le preguntaron si había posibilidad de una reconciliación. Y atención, porque aquí viene la bomba, Kerem no lo descartó. No dijo un no rotundo, no cambió de tema, no intentó evadir la pregunta. Él dijo que nunca se sabe lo que depara el futuro, y que la vida está llena de sorpresas. Además, añadió con una sonrisa en los labios, que Hande siempre tendrá un lugar especial en su corazón. Una frase que obviamente ha desatado la locura entre los fans. Imagínense la reacción de los fans. Las redes sociales explotaron, los foros se llenaron de comentarios y los rumores de reconciliación volvieron a encenderse con más fuerza que nunca. Almohadilla Anker Israel, almohadilla Kerem and Hande Forever, almohadilla We Want Anker Back se convirtieron rápidamente en trending topics mundiales. Memes, vídeos recopilatorios de sus mejores momentos juntos, cartas abiertas a los actores pidiéndoles que se den una segunda oportunidad. Las redes sociales eran un auténtico manicomio de esperanza y emoción. ¿Significa esto que Kerem y Hande van a volver? No lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que la puerta, al menos por parte de Kerem, no está cerrada. Y eso, mis amigos, es suficiente para mantener viva la llama de la esperanza. Pero, ¿qué hay de Hande? ¿Cuál es su postura ante todo esto? Pues, hasta el momento, Hande no ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema. Ella se ha mantenido en silencio, concentrada en su trabajo y en su vida personal. Sin embargo, fuentes cercanas a la actriz aseguran que ella también guarda un cariño especial por Kerem y que valora mucho el tiempo que pasaron juntos. Se dice que Hande ha visto la entrevista de Kerem y que, aunque no lo ha comentado públicamente, se ha sentido halagada por sus palabras.
De hecho, algunos medios turcos han publicado que Hande y Kerem han estado en contacto en los últimos meses, aunque de manera discreta y sin hacer mucho ruido. Se dice que han intercambiado mensajes, que han hablado por teléfono y que incluso se han visto en secreto en alguna ocasión. Al parecer, estos encuentros han sido organizados por amigos en común que, al igual que nosotros, sueñan con verlos juntos de nuevo. Incluso se rumorea que han asistido a los mismos eventos, manteniendo la distancia en público, pero compartiendo miradas cómplices en la intimidad. ¿Pero por qué tanto secretismo? ¿Qué está pasando realmente entre ellos? Algunos creen que están intentando reconstruir su amistad antes de dar un paso más. Quizás la ruptura fue un golpe duro para ambos y necesitan tiempo para sanar las heridas y volver a conectar a un nivel más profundo. Otros, más optimistas, piensan que están dándose una segunda oportunidad en el amor, pero que quieren mantenerlo en secreto hasta que estén seguros de que las cosas van en serio. Saben que la presión mediática fue un factor importante en su ruptura y quieren evitar cometer los mismos errores. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la situación es muy interesante y que nos tiene a todos en vilo. Y es que, como les decía al principio, esta historia está lejos de haber terminado. Y las declaraciones de Kerem, sin duda, han abierto un nuevo capítulo. Un capítulo lleno de interrogantes, de esperanza y de mucho, mucho salseo. Ahora bien, analicemos un poco más a fondo las palabras de Kerem. ¿Qué quiso decir realmente cuando dijo que nunca se sabe lo que depara el futuro? ¿Estaba siendo sincero o simplemente estaba intentando quedar bien ante la prensa? ¿Era una simple estrategia para mantener a los fans enganchados o una genuina expresión de sus sentimientos? Yo creo que Kerem fue sincero. Creo que él realmente siente algo por Hande y que no descarta la posibilidad de volver a estar juntos. Y es que, seamos realistas, la química que había entre ellos era innegable. Y eso no es algo que se pueda fingir. La forma en que se miraban, la manera en que interactuaban, la conexión que transmitían en pantalla. Todo apuntaba a que había algo más que una simple relación profesional. Además, hay que tener en cuenta que Kerem y Hande pasaron mucho tiempo juntos, no solo en el set de grabación, sino también fuera de él. Compartieron momentos muy importantes de sus vidas, se apoyaron mutuamente en los momentos difíciles y celebraron juntos los éxitos. Viajes, cenas románticas, fiestas con amigos, momentos íntimos. Todo eso crea un vínculo muy fuerte que es difícil de romper. Un vínculo que, a pesar de la distancia y del tiempo, puede seguir latente en el corazón. Por supuesto, también hay que considerar los factores externos que pudieron haber influido en su ruptura. La presión mediática fue, sin duda, uno de los principales obstáculos. Ser una de las parejas más queridas y seguidas del mundo implica estar constantemente en el ojo del huracán, con paparazzi persiguiéndolos a todas partes y con los fans analizando cada uno de sus movimientos. La falta de privacidad y la constante exposición pública pueden ser muy desgastantes para una relación. La distancia física, debido a sus compromisos profesionales, también pudo haber afectado su relación. Los viajes constantes y la dificultad para encontrar tiempo para estar juntos pueden enfriar cualquier romance. Pero a pesar de todo, creo que Kerem y Hande tienen una conexión especial que podría volver a florecer. Y las declaraciones de Kerem, en mi opinión, son una prueba de ello. Él no necesitaba decir nada. Podría haber evadido la pregunta, dar una respuesta ambigua o simplemente negarlo todo. Pero no lo hizo. Eligió ser honesto y expresar sus sentimientos, dejando claro que la puerta a una posible reconciliación sigue abierta. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué pasará a partir de ahora? ¿Veremos a Kerem y Hande juntos de nuevo? ¿Volverán a enamorarnos con su química en pantalla? ¿O simplemente seguirán siendo buenos amigos? ¿Se atreverán a desafiar las expectativas y a darse una segunda oportunidad? ¿O preferirán proteger su privacidad y seguir caminos separados? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí les puedo asegurar es que estaremos aquí, en este canal, para contarles todo lo que pase. Así que manténganse atentos, porque estoy segura de que esta historia tiene muchos más capítulos por escribir. Capítulos llenos de emoción, de drama y, quién sabe, quizás también de un final feliz. Y hablando de capítulos, quiero recordarles que Senkalkam fue mucho más que una simple serie de televisión. Fue un fenómeno cultural que trascendió fronteras y que conquistó corazones en todo el mundo. Y gran parte de ese éxito se debió a la química entre Kerem y Hande.
Su interpretación de Eda y Serkan fue tan convincente que muchos fans llegaron a creer que eran una pareja real fuera de la pantalla. Ellos supieron transmitir la magia del amor verdadero, la pasión, la complicidad y la ternura. Y eso es algo que los fans nunca olvidaremos. Por eso entiendo perfectamente que sigamos soñando con una reconciliación. Porque en el fondo, todos queremos creer en los finales felices. Queremos creer que el amor puede vencer cualquier obstáculo y que las segundas oportunidades son posibles. Y, quién sabe, quizás esta vez la realidad supere la ficción. Quizás Kerem y Hande nos sorprendan a todos y nos demuestren que el amor puede vencer cualquier obstáculo. Yo por mi parte sigo teniendo esperanzas. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos protagonizar una nueva serie? ¿Cuál es su momento favorito de Senkalkam? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo cargado de información y de salseo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. En resumen, hoy hemos hablado de las declaraciones explosivas de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, unas declaraciones que han reavivado los rumores de reconciliación y que han ilusionado a los fans de todo el mundo. Hemos analizado las palabras de Kerem, hemos considerado los factores que pudieron haber influido en su ruptura y hemos especulado sobre el futuro de su relación. Pero sobre todo hemos recordado la magia de Senkalkam y la química innegable entre Kerem y Hande. Y hemos reafirmado nuestra esperanza de que algún día los veamos juntos de nuevo. Ya sea como pareja, como amigos o como compañeros de trabajo, lo importante es que sigan presentes en nuestras vidas y que sigan haciéndonos creer en el poder del amor. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me acompañen en esta aventura de mantenerlos informados sobre todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido y a compartir con ustedes mi pasión por las telenovelas y los actores turcos. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Kerem? ¿Creen que hay posibilidad de reconciliación? ¿Qué les gustaría ver en el futuro? Quiero saber su opinión. Su feedback es muy importante para mí y me ayuda a mejorar el contenido del canal. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de todo lo que está pasando y por supuesto, que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Recuerden que en este canal siempre encontrarán la información más fresca, el análisis más profundo y el salseo más jugoso. Así que no se lo pueden perder. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, así que estén atentos a las próximas actualizaciones. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre encuentra el camino. Ciao, ciao.